de socialización con los afiliados. Hoy nos convoca un tema muy interesante. Realmente, además de ser un tema novedoso, es un tema muy controversial, y pues ojalá el tiempo nos rinda para que podamos cubrir todo lo que queremos compartir con ustedes, porque de verdad que es un tema muy apasionante. Sobre todo porque tiene varias implicaciones a nivel reputacional, desde el punto de vista de la reputación de las compañías, por el tema por el hecho de tener que revelar algunas posiciones inciertas en sus estados financieros, lo cual tiene cierto grado de exposición hacia el público, entendiendo dentro de obviamente, a la DIAN. Pero no solamente eso, sino también por las implicaciones también que puede tener en las utilidades de los accionistas. Entonces, ese es un tema no menor, porque cualquier decisión que podamos tomar en torno a IFRIC 23 necesariamente puede impactar a los accionistas, y pues son temas que a veces los accionistas no están como muy dispuestos a afectar sus utilidades, precisamente por la aplicación de esta norma. Entonces, la idea es un poquito como sensibilizar un poco los efectos que se pueda tener. Y un tercer punto, no menos menor, es el hecho de que este año, 2020 precisamente, es un año muy especial por todo lo que tiene que ver con la pandemia del COVID, que evidentemente ha hecho que la administración tributaria, digamos, focalice sus procesos de fiscalización tal vez en contribuyentes que antes por ahí pasaban desapercibidos. Entonces, el hecho de que hoy día estemos frente a ese tipo a esa tendencia de fiscalizaciones un poco agresivas, también hace que este tema de la incertidumbre se vuelva cada vez más relevante. Quiero agradecer, antes de empezar, de entrar en materia, a mi socio Gastón Fiorentino por acompañarnos en esta oportunidad, y pues también a nuestros partners de las firmas miembros de Chile y México, a quienes he invitado, porque tanto Chile como México comparten con nosotros esa calificación o esa membresía especial de pertenecer al selecto grupo de la OECD. Y pues obviamente eso hace que la tendencia de los modelos de fiscalización de estos tres países sean muy similares, porque obviamente siguen algunos lineamientos de la OECD, y por eso he querido invitarlos para que nos cuenten un poquito la experiencia que han tenido en esos países, considerando que pues de alguna manera ya nos llevan alguna ventaja, en el sentido de que esta IFRIC 23 aplicó para esos países a partir del 1 de enero de 2019. Entonces, un poquito como recoger un poquito las experiencias que han vivido esos países. Entonces, los objetivos que nosotros queremos o que nos hemos trazado con esta charla son básicamente repasar, digamos, los principales aspectos conceptuales, obviamente como para conocer lo que es IFRIC como tal, sensibilizar precisamente al empresariado respecto al verdadero propósito que persigue esta IFRIC 23, socializar algunos posibles escenarios. Acá obviamente habrá muchísimos escenarios, algunos podrán compartirlos con nosotros, otros no, pero precisamente esa es la idea, ¿no? Si estuviéramos todos de acuerdo en que no, digamos, en la posición, pues seguramente ya no serían posiciones inciertas, sino posiciones ciertas. Entonces, vamos a tratar de plantear algunos escenarios que en nuestro criterio se podrían dar, digamos, en las compañías colombianas, y que puedan tener cierta implicación a nivel de IFRIC 23.
También vamos a mirar los impactos que pueden tener algunas transacciones desarrolladas entre vinculados económicos o con zonas francas que puedan tener, digamos, una incidencia en IFRIT. Y este es tal vez de los temas más importantes. Yo creo que acá es donde van a haber mayores retos. Por eso invité a Gastón a esta charla, porque, digamos, si lo miramos desde el contexto tributario de nuestro sistema tributario, tal vez no habrá algo que genere más incertidumbre que precisamente el régimen de precios de transferencia. Entonces, de hecho, inclusive IASB, dentro del contenido de la IFRIT 23, cuando coloca algunos ejemplos relacionados con posiciones inciertas, precisamente se refiere al tema de precio de transferencia. Entonces, eso le da obviamente la relevancia que amerita y pues la tendencia global de entender que, digamos, los escenarios de mayores posiciones inciertas están por el lado de precios de transferencia. Y finalmente, lo que les comentaba, comentar, digamos, brevemente un poco la experiencia que han tenido nuestras firmas miembros de Chile y México. Entonces, empecemos mirando algunos aspectos conceptuales y generalidades que debemos tener claro antes ya de entrar a mirar en materia los escenarios, conocer un poquito de manera conceptual qué es IFRIT 23, cómo funciona, digamos, todos esos aspectos conceptuales que son importantes que todos nosotros tengamos claros. Pero antes digamos, de eso, antes de empezar, quisiera precisar algunas cosas. Lo primero es que ese tema de IFRIT 23 se le ha dado una connotación un poco más contable. Obviamente esto es un tema que parte de normas internacionales de contabilidad, pero ya se van a dar cuenta ahora que miremos el desarrollo de esta charla, que el tema realmente es más tributario que contable. Entonces, es más un tema de involucración, de involucramiento de especialistas. Entonces, evidentemente esto abre muchas posibilidades y muchas puertas para las firmas especializadas como nosotros, porque evidentemente la intervención del especialista tributario va a ser fundamental. Obviamente, junto con estas oportunidades, van a haber retos también, porque pues la aplicación de esta norma tampoco es tan fácil por el grado de subjetividad que trae consigo. Dicho esto, entonces quisiera, digamos, un poco para comentarles IFRIT y como tal, para los que no están un poco familiarizados con la IFRIT, con lo que es IFRIT, IFRIT realmente es un, digamos, es un comité de interpretación de normas de reporte financiero o de normas internacionales de reporte financiero, ¿sí? Por sus siglas en inglés. En Colombia se le conoce como CINIF, digamos, por la traducción en español. Estas IFRIT realmente son interpretaciones que se hacen a las normas internacionales de contabilidad expedida por el IASB, que es el comité, digamos, el BOAR que expide y que analiza todo este tema de las normas internacionales. Digamos que al ser una interpretación realmente tenemos que tener claro de que no estamos frente a un estándar como tal. El estándar en este caso es la NIC 12, que es la que regula, digamos, todos los temas relacionados con el impuesto a las ganancias y el impuesto diferido. Entonces, eso es algo que es importante tener en cuenta, aunque vemos que en el caso particular, esta IFRIT realmente parece un poco más un estándar que una interpretación, ¿no? Yo creo que lo que debió hacerse fue una modificación del estándar 12, del IAS 12, pero pues bueno, al final el IASB prefirió hacerlo a través de la expedición de esta
interpretación. Empecemos entonces hablando un poco como de los antecedentes, de qué es IFRIT, de dónde nace IFRIT. Realmente IFRIT nace precisamente por esa necesidad de que no estaba claro en la NIC 12 como tal, o en la NIC, digamos, si se podía reconocer un activo cuando existieran impuestos por cobrar o a favor de la compañía que estuvieran asociados a tratamientos impositivos inciertos. Entonces no estaba claro si se debía aplicar NIC 12 o NIC 37, y eso fue lo que entró a revisar el IASB, y por eso nace con ello esta IFRIT 23. ¿Por qué la preocupación? Porque realmente cuando se hablaba, no solamente, pues obviamente en términos de reconocimiento de obligaciones por posiciones inciertas, estaba el tema muy desarrollado, pero en el tema de los activos como tal, o sea, cuando teníamos que registrar una cuenta por cobrar o un activo contingente, digamos, en cabeza de la DIAN, pues el tema no estaba tan claro porque si nos íbamos por NIC 37, pues la NIC 37 tenía un problema grandísimo, y es que requiere, ¿sabes? Era muy exigente en esos temas y requería que hubiese una probabilidad de por lo menos el 95% para que se pudiera reconocer esa cuenta por cobrar en los estados financieros. Entonces realmente era muy complejo. IFRIT 23, obviamente IFRIT 23, a pesar de ser un tema novedoso, tampoco es que sea un tema nuevo, ¿no? IFRIT 23 realmente tiene como su origen, digamos, o está inspirada en lo que es FIN 48, que es la interpretación, pero que hace las normas de contabilidad de los Estados Unidos, lo que se conocen como las US GAAP. Entonces, ahí digamos que tiene como su origen y pues obviamente tienen muchas similitudes, pero también tienen muchas diferencias que ya vamos a mirar en el transcurso de esta charla. Impuestos cubiertos. Es importante tener en cuenta que IFRIT 23 solamente cubre lo que es el impuesto sobre la renta y el impuesto de las ganancias ocasionales. Solamente esos impuestos. Y obviamente con el impuesto sobre la renta, tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. Por lo tanto, no cubre impuesto al patrimonio, impuesto a los dividendos, IVA, todos esos temas no los cubre. Tampoco cubre todo lo que tiene que ver con las estimaciones de sanciones e intereses que pueden estar asociados a esos tratamientos tributarios inciertos, que se tienen que mirar desde el punto de vista de la NIC 37. Aquí encontramos la primera diferencia con US GAAP, porque US GAAP sí permite o sí cubre no solamente el impuesto como tal, sino también las sanciones y los intereses asociados a estas posiciones inciertas. Aplicación efectiva en Colombia, la aplicación es a partir del 1 de enero de 2020. Entonces, ese es un tema que tienen que tener muy en cuenta, porque pues ya se supone que deberíamos haber trabajado desde hace algún tiempo en este tema de las implicaciones de la IFRIT 23 en los estados financieros, pero pues obviamente sabemos que es muy normal que estos temas se dejen siempre para el cierre. Entonces, es un tema a tener muy en cuenta. Para el resto del mundo, como les decía al inicio, esta IFRIT entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2019, especialmente para compañías que cotizan en bolsa o compañías públicas. Sin embargo, a pesar de que en Colombia la aplicación estaba prevista para 1 de enero de 2020, se permitió, pues, en su momento, hacer una aplicación temprana de forma opcional. Es decir, aquellas compañías que quisieran aplicar IFRIT 23 en los estados financieros de 2019 lo pudieron haber hecho sin ningún inconveniente. Ahora, ¿quiénes lo hicieron? La verdad, creo que muy pocas compañías creo que se atrevieron a aplicar esta norma por todas las implicaciones que tiene. Y lo otro que tener en cuenta es que solamente aplica, por lo pronto, aplica a compañías grupo 1, es decir, compañías grandes como tal. Para los pymes, por ahora, no se debe aplicar IFRIT 23.
Esta IFRIC 23 tiene una característica muy particular, y es que parte del supuesto de inspección. ¿Eso qué quiere decir? Que su aplicación está dada bajo el supuesto de que la administración tributaria me va a inspeccionar la posición tributaria incierta. Y no solamente me va a inspeccionar, sino que también va a tener a disposición toda la información relacionada con esas transacciones. Es decir, aquí digamos, ese mensaje de ocultar cosas o de pensar de que cuando venga la DIAN no va a encontrar nada porque yo soy muy hábil para esconder cosas y no le voy a entregar cierta información. La verdad, ese mensaje no cala para la aplicación de IFRIC 23. Aquí hay que suponer siempre de que la DIAN va a tener toda la información disponible. Tampoco el tema del refundimiento contable que es muy usual en ciertas compañías que cogen y registran ciertas transacciones por allá en unas cuentas todas extrañas para que no sean fácilmente identificables, pues eso tampoco cala dentro de la filosofía de IFRIC 23. Por último, digamos que una característica muy especial también es que la IFRIC tiene un enfoque dinámico. ¿Qué significa esto? Que IFRIC 23 solicita que los estados financieros o que esas posiciones tributarias inciertas sean revisadas cada año o digamos de forma muy constante. ¿Y eso por qué? Porque obviamente las situaciones, como está basada en juicios de valor, pues las situaciones y las circunstancias pueden variar de un momento a otro. Tal vez digamos, los elementos materiales y la información que se tenía en el momento en que se tomó una decisión respecto de si aplicar IFRIC o no pueden ser diferentes en un año o en el transcurso de varios años. Entonces, IFRIC solicita que siempre se esté como actualizando esa parte digamos, de los análisis y los juicios que se hacen alrededor digamos, de este estándar o de esta interpretación. Y básicamente lo que menciona IFRIC es que puede darse a partir de ciertas circunstancias, más allá digamos, de los cambios también en la información disponible. Por ejemplo, la firmeza de las declaraciones tributarias. ¿Por qué? Porque evidentemente yo puedo tener una posición fiscal incierta en el año 2020, pero cuando esa declaración de 2020 quede en firme, pues así sea una posición incierta, ya la administración tributaria no me la puede cuestionar, por lo tanto ya no voy a requerir tener ese reconocimiento en los estados financieros. También pueden darse situaciones como pronunciamientos de la autoridad fiscal, nuevos pronunciamientos que la administración, la autoridad fiscal cambie de posición, que eso también es muy normal en un país como Colombia. Entonces, eso hace que se puedan variar, digamos, los juicios que se hacen respecto a ese tipo de transacciones. Acá un paréntesis muy importante a tener en cuenta, y es que cuando IFRIC 23 hace referencia a la autoridad fiscal, no debemos entenderlo solamente desde el punto de vista de la administración tributaria, en el caso de Colombia, de la DIAN, sino también de los tribunales como tal, en este caso el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal que dirime, en el caso de Colombia, todas estas disputas o controversias que se dan a nivel tributario. Y por último, también pueden suceder casos como procesos, conocimientos que tengamos de procesos de fiscalización sobre tratamientos tributarios que hayan aplicado compañías similares o otras compañías, digamos, del sector o compañías que nosotros conozcamos, que tengamos cierto acercamiento. Entonces, eso hace obviamente que las probabilidades de que si en el sector, por ejemplo, si estamos en el sector petrolero y la DIAN, por ejemplo, cuestiona algún tema de amortización que yo también apliqué, pues eso obviamente va a tener una incidencia en la valoración que yo hice de la incertidumbre de ese tipo de transacciones, o en este caso, este tipo de deducciones. Entonces, eso hace que
digamos, este tema del IFRIC 23 no sea un tema de primer año, sino que tenga que estar revisándose constantemente para que pues, pueda ser presentado adecuadamente en sus estados financieros. Si nosotros nos preguntáramos qué es IFRIC 23, yo creo que esta gráfica lo resumiría de forma muy fácil. Es lo que nosotros, digamos, pudiéramos considerar como la zona gris, ¿sí? Pero la zona gris no solamente vista desde el punto de vista de la norma como tal, que en Colombia eso pasa con una regularidad que tal vez quisiéramos que no fuese así, sino también porque la administración toma decisiones o toma posiciones que tal vez por ahí de pronto no están tan alineadas con lo que realmente dice la norma y pues obviamente ahí hay como cierta incertidumbre como tal. La IFRIC obviamente está basada en la incertidumbre y la incertidumbre realmente, digamos en los términos de IFRIC 23, está definida como la probabilidad de que un cierto tratamiento tributario sea aceptado o no por la administración tributaria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por eso quise mostrarle este cuadro sinóptico que resume realmente cómo es la dinámica de la IFRIC 23. Entonces, básicamente, lo primero que tenemos frente a ese tipo de situaciones que podamos considerar que puedan tener cierto grado de incertidumbre es preguntarnos si es probable que la administración tributaria acepte ese tratamiento que yo he usado, que he aplicado o que planeo utilizar en el futuro, viéndolo desde el punto de vista del impuesto diferido, ¿no? Entonces, aquí, digamos, entra a jugar un tema muy importante que es los juicios de valor, o el juicio profesional, y es por eso que les decía que acá el rol del asesor, el rol de las firmas especializadas como nosotros va a ser fundamental y el reto va a ser enorme, porque esto trae consigo unos temas de subjetividad absolutamente inconmensurables. Entonces, es un tema realmente que representa un reto muy importante para nosotros, pero también al mismo tiempo una oportunidad para encontrar, digamos, nuevos negocios de cara al cumplimiento de esta interpretación contable. Entonces, frente a esa pregunta, pueden suceder dos escenarios. Que no sea probable que me acepten el tratamiento tributario. Desde el punto de vista de NIF 12, no hay una, digamos, definición de qué es probable y qué es no probable. Pero pues digamos que en el contexto, en el contexto contable, se ha entendido de que algo es probable cuando, digamos, tiene una probabilidad de aceptación de más del 50% y no es probable cuando es igual o inferior al 50%. Entonces, aquí va el primer mensaje digamos, para las firmas especializadas como nosotros, porque eso que se hacía muy regularmente antes de que un cliente nos preguntaba, mira, ¿será que esto me lo van a cuestionar o no me lo puede cuestionar la DIAN? Y nosotros decíamos, no, yo creo que eso es un 50-50. Puede que sí, puede que no. Esos temas realmente ya hay que tener mucho cuidado porque ya con la aplicación de la IFRIC 23 tenemos que ser mucho más rigurosos en dar ese tipo de opiniones porque van a tener una incidencia de ahora en adelante en los estados financieros. Entonces es un tema muy importante. Entonces, en el escenario de que no sea probable que la administración me acepte, es decir, que exista la posibilidad de que me lo cuestionen, van a suceder dos cosas. Primero, que debe reconocerse en los estados financieros, obviamente, la contingencia, es decir, el gasto como tal, la provisión por esa contingencia, y además debe revelarse en las notas a los estados financieros el efecto de esa incertidumbre derivada de la posición tributaria. Y lo otro es que IFRIC 23, para estos efectos de reconocimiento, establece dos métodos de medición, que es el método del valor esperado y el método del importe más probable. No me voy a tener en este tema de estos dos métodos porque cuando uno lo mira desde el punto de vista de la definición conceptual,
suena como un trabalengua y realmente es un poquito complicado de entenderlo desde el punto de vista conceptual. Por eso ya vamos a mirar un ejemplo para que vean cómo funciona cada método y es mucho más fácil de entenderlo. Acá un paréntesis es que aquí encontramos otra diferencia con FIN 48, porque en el caso de US GAAP se utiliza para efectos de la medición el método de probabilidad acumulada, que es un método más basado en el promedio como tal. En el caso de IFRIC 23, el IASB, el Comité de Interpretaciones de IASB, decidió no incorporar este tercer método porque pues consideraba que ya con los dos era un poco difícil la medición, entonces con tres ya se volvía un poco más inmanejable el tema. Hay un tema de transición para el año 2020 porque obviamente 2020 es el año de reconocimiento inicial o de implementación inicial de esta IFRIC 23. Y aquí hay que tener en cuenta dos temas en relación con el reconocimiento contable. Y es que para la transición, IFRIC 23 permite aplicar dos opciones. Ya esto es a decisión de cada compañía, la política que tenga cada compañía, y es que pueda aplicar el enfoque retrospectivo pleno, que es básicamente reexpresar los estados financieros para que puedan ser comparables. Y eso está más atado al tema de que IFRIC 23 o el análisis de las posiciones inciertas no solamente tiene que hacerse desde el punto de vista de las operaciones o las transacciones de 2020, sino hacia el pasado. Es decir, sobre todas las declaraciones que puedan estar abiertas para inspección de la DIAN. Entonces, obviamente, aquí va a haber un tema de transición porque no podemos afectar estados financieros de 2020 con transacciones que pasaron, que ya tuvieron origen en el pasado. Entonces, este enfoque retrospectivo pleno permite reexpresar los estados financieros para que puedan ser comparables. Y aquí sencillamente lo que se hacía, no es lo que conocemos como un restatement de los estados financieros, es decir, no es que vamos a emitir nuevamente estados financieros de 2019, porque aquí estamos frente a, digamos, a una modificación de la norma, más no frente a un error contable. Entonces, es importante que tengan en cuenta esa claridad. Aquí sencillamente lo que vamos a hacer es hacer comparables los estados financieros de 2019 con 2020, a raíz de que registrando en 2019 esas posiciones, esas contingencias asociadas a las posiciones inciertas de años anteriores, es decir, de 2019 hacia atrás. Y de esa manera lo podemos hacer comparable con 2020, en el que registraremos, obviamente, las contingencias asociadas a 2020. También permite el enfoque retrospectivo modificado, que es tal vez el que la mayoría de las compañías utilizarán, porque es el más fácil, en el sentido de que permite reconocer todo el impacto de esas contingencias en los estados financieros de 2020. Es decir, ya no modificaríamos los estados financieros de 2019, sino que registraríamos todo el efecto en 2020, obviamente teniendo en cuenta que el impacto o los efectos de las operaciones de años anteriores tienen que ser reconocidos contra cuentas de patrimonio en la cuenta de aplicación de las NIF, y obviamente lo que tenga que ver con 2020 sí va a tener un impacto en el estado digamos, el estado de resultados integrales del año 2020. Esto obviamente con el propósito de no impactar las utilidades de 2020 con situaciones que realmente están asociadas a años anteriores. Entonces, eso lo tiene que ver en el escenario tal vez en el que consideremos que no es probable que la administración acepte nuestro tratamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando el asesor nos dice, no, sí es probable? La probabilidad de que nos los acepten o las probabilidades de éxito son superiores al 50%. Entonces, en ese caso, básicamente no habría que hacer nada desde el punto de vista del reconocimiento contable. Es decir, no tenemos que afectar los estados financieros registrando contingencias. Pero
aquí hay que tener en cuenta que habrá que evaluarse cada caso en particular, porque sí tendrá que mirarse si es necesario hacer la revelación en los estados financieros sobre esa, digamos, sobre la naturaleza de la posición incierta que hemos identificado. Entonces, cada compañía tendrá que evaluar su caso particular. Obviamente, en estos casos, IFRIC 23 remite al párrafo 88 de la NIC 12, que a su vez remite a la NIC 37 en términos de revelaciones de provisiones y pasivos contingentes. Y aquí básicamente lo que hace NIC 37 es decir que cuando algo es probable, digamos, se subdivide igualmente en dos categorías, que es posible y remoto. Entonces tendríamos que hacer ese otro análisis. La NIC 37, cuando estamos frente a situaciones que son remotas, pues sencillamente no exige que se haga ningún tipo de revelación. Así que pues, si estamos frente a ese caso, ni registramos contablemente la contingencia, ni hacemos ningún tipo de revelación. Y cuando es posible, entonces en ese caso sí se requiere la revelación. Pero aquí también hay un tema muy importante y es que también tiene que tenerse en cuenta el tema de la materialidad. Y hablando en tema de materialidad, no desde el punto de vista de la compañía como tal, sino de la materialidad desde el punto de vista del auditor. Entonces, puede que una posición incierta sea poco probable o sea remota, pero dada su importancia o la materialidad, es posible que el auditor solicite que se haga la revelación en los estados financieros. Entonces, cada caso habrá que revisarlo particularmente. Entonces, miremos un ejemplo acá para entender cómo es ese tema de las metodologías de medición que establece IFRIC 23. Entonces, tenemos el método del valor estimado esperado y el importe más probable. Entonces, básicamente, aquí pensemos que hay una posición incierta que es revisada y aquí ya, digamos, es algo que con lo que hace un momento les comentaba, de que va a tener mucha importancia el tema del asesor, porque lo que se recomienda o las buenas prácticas que se recomiendan a nivel internacional es que ese tipo de posiciones fiscales inciertas sean por lo menos revisadas por 2 o 3 asesores tributarios. Pues obviamente pueden ser 5, pueden ser 6, lo que la compañía decida. Entonces, evidentemente también es posible que la compañía se sustente digamos, en la posición del asesor de toda la vida, el asesor de confianza, pero obviamente no es lo recomendable. Entonces, aquí sencillamente miramos cuánto es el monto de la posición incierta, cuánto es el impuesto adicional, cuánto es la probabilidad que me dice cada asesor. Entonces, el asesor uno dice que la probabilidad de que me acepten es el 80, el otro dice que es 55, el otro dice que 20. Bueno, en fin, al final cuando miramos un promedio de lo que dicen todos los asesores, nos encontramos con que la probabilidad está por debajo del 50%. Entonces, podríamos decir que es muy posible, o que en este caso estamos frente a una situación de no aceptación de la posición incierta. Entonces, acá viene un tema muy importante y es tal vez de los temas más complejos de IFRIC 23, porque tiene un grado de subjetividad demasiado, digamos, relevante, y es que, curiosamente, esa opinión que va a tener el asesor va a tener que ser revisada y ponderada por la compañía. O sea, realmente es curioso porque la compañía al final va a hacer un juicio de valor sobre la opinión del asesor. Entonces, obviamente, teniendo en cuenta el tipo de firma, la experiencia, bueno, muchos criterios. Y bueno, en el ejemplo puse que el primer asesor tenía una ponderación del 40%, el otro el 25%, el 15% y el 20% para completar un 100%. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, qué es lo que permite o lo que define el método del valor esperado? Pues sencillamente tomar cuánto es el monto del impuesto adicional que estaría en discusión y multiplicarlo por esa probabilidad o esa ponderación
que la compañía ha establecido. Por lo tanto, ya aquí queda bajo, digamos, en la cancha, podríamos decir, este tema quedaría de medición, estaría claramente en la cancha de la compañía y no del asesor, evidentemente, ¿no? Entonces, eso, digamos, cuando multiplicamos el impuesto adicional por esa probabilidad, pues nos da el valor estimado y la sumatoria, digamos, de esos valores, al final va a ser el valor estimado que se va a reconocer como un pasivo contingente en los estados financieros. ¿Qué es lo que hace el método del importe más probable? Pues sencillamente mira cuál de la opinión de los asesores tiene una mayor ponderación. Y esa mayor ponderación es la que se tiene en cuenta. Entonces, acá no se multiplica el impuesto adicional por esa ponderación, sino que sencillamente se toma en cuenta el impuesto adicional que sugirió ese asesor. Es decir, se toma la totalidad, que en este caso, digamos, la mayor ponderación la tiene el primer asesor, que dijo que el impuesto adicional sería de 32 pesos. Entonces, esa es la forma como funciona la medición desde el punto de vista de lo que establece IFRIC 23. Ahora, desde el punto de vista del contexto normativo tributario, cuando hablábamos inicialmente del tema de reconocimiento de los activos, traje a colación esta norma porque esta norma refleja, digamos, claramente lo que persigue la IFRIC 23 en el tema de reconocimiento del activo, ¿no? Y es que en el caso del artículo 590, que tuvo una modificación, digamos, en el año pasado, en 2019, en el sentido de que permite corregir o aceptar algunas glosas propuestas por la Administración Tributaria, pero seguirlas discutiendo. Entonces, cuando yo estoy en esos casos, y la considero una posición incierta, y además de eso, considero que es probable que a pesar del cuestionamiento de la DIAN, el Consejo de Estado me lo va a aceptar, pues en ese caso, IFRIC 23 me permite reconocer un activo. Y obviamente eso va a ser un contrapeso en los estados financieros de digamos, de la situación de cuestionamiento o de la aceptación, digamos, del cuestionamiento inicial de la DIAN. Ahora miremos rápidamente un tema muy importante, y es que la IFRIC 23 ha generado ciertas controversias y, digamos, por decirlo en términos coloquiales, tiene como a todos los contadores y a todas las compañías como con los pelos de punta. ¿Por qué? Porque se ha entendido, a mi modo de ver, y ya lo voy a explicar, se ha entendido de forma errónea que IFRIC 23 es como una especie de confesión corporativa. Entonces miremos a ver si realmente eso es real, si es una realidad o si sencillamente es un paradigma. Entonces, lo primero es que se ha entendido que puede ser una especie de confesión basado en lo que establece, por ejemplo, el artículo 747, que dice que toda manifestación que hace mediante escrito dirigido a las oficinas de impuestos el contribuyente, en el cual informa la existencia de un hecho físicamente posible que perjudique al contribuyente, constituye pues la prueba en contra de este. Entonces, en este caso, el estado financiero como tal, la revelación que se hace en el estado financiero se entendería como un hecho confesado, que a mi modo de ver no, digamos, no sería así, porque el artículo 747 está en un contexto más del proceso de cuestionamiento como tal, o digamos, el proceso de discusión formal que se da desde el punto de vista tributario. Y aquí realmente tenemos un estado financieros que tienen unas revelaciones de unas situaciones como tal. El artículo 748 también habla de la confesión ficta o presunta, que digamos, la parte relevante es que dice que se tendrá como verdadero si el contribuyente da una respuesta evasiva o se contradice, cuando el contribuyente, digamos, es requerido por escrito o de forma verbal para que responda sobre determinadas situaciones. Entonces, no, ¿será que si la DIAN identifica algo en los estados financieros y me pregunta sobre algo y yo no respondo nada, entonces eso va a ser una confesión ficta o presunta? Eso es, digamos, es una de las cosas también que preocupa un poco, digamos, sobre esta materia. Y lo último, tal vez de los temas que ha hecho un poco más de bulla, digamos, en el ámbito colombiano,
que inclusive ha llevado a que se propongan posibilidades de demanda de esta IFRIC 23 desde el punto de vista constitucional. Y es porque algunos consideran que IFRIC 23 viola el principio de la no autoincriminación que está establecido en el artículo 33 de nuestra Constitución nacional, que dice que sencillamente nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo. Entonces, el hecho de que yo en mis estados financieros tenga que decir que tengo ciertos posibles pecadillos, podría ser para algunos, yo no lo comparto, podría ser una especie de autoincriminación. ¿Por qué no lo comparto? Porque realmente esa no es la esencia de la filosofía de las normas internacionales de contabilidad, y en este caso de IFRIC 23. Y esto lo quiero explicar con un ejemplo. Tenemos un caso en el que hay un inversionista que adquiere las acciones de una entidad, llamemos la entidad A por 100 pesos. El precio lo estimó utilizando el valor contable, en este ejemplo hipotético, representado únicamente por el costo neto de un activo intangible, que era una marca de la entidad que venía siendo amortizada contable y fiscalmente, y la compañía no tenía pasivo. Es decir, se miró cuánto era el patrimonio neto y por eso fue que se compraron las acciones. Al año siguiente, la entidad A es cuestionada por la autoridad fiscal por no haber amortizado el intangible en forma improcedente. ¿Qué pasó? Que el inversionista perdió de un día a otro 32 pesos, en este caso hipotético, obviamente más las sanciones y los intereses, por no haber tenido conocimiento de que la entidad A, antes de comprar las acciones, había aplicado en años anteriores un tratamiento tributario cierto. Entonces, ¿eso por qué se dio? ¿Por qué el inversionista terminó siendo afectado en esa operación? Porque la compañía, la entidad A, sobre la cual compró las acciones, no aplicaba IFRIC 23. Entonces, fíjense que lo que busca la IFRIC 23 es precisamente darle una mayor rigurosidad en términos de comprensibilidad y fidelidad de los estados financieros, ¿sí? Y que no se presenten este tipo de situaciones donde inversionistas posteriores o usuarios de la información, lo que conocemos como los stakeholders, puedan tomar decisiones erradas a partir de estados financieros que realmente no muestran la realidad económica de la compañía. Entonces, por eso es que para mí ese tema de que IFRIC 23 es una exposición frente a la DIAN, que es una autoincriminación, para mí es un pensamiento totalmente equivocado, aunque lo respeto y pues lo comparto porque sí tiene algo de, digamos, de razón y de sentido, pero pues no es que IFRIC 23 lo haya hecho con ese propósito. Entre otras cosas porque pensemos que inclusive hacia futuro vamos a ir hacia ese punto donde la DIAN va a tener no solamente la información a través de IFRIC 23 de estas posiciones inciertas, sino también de lo que se conoce como las planeaciones tributarias agresivas. Acuérdense que tenemos un estándar, digamos un pilar, el pilar 12 de las BEPS, que precisamente regula esa parte y que obliga a revelar esas estrategias de planeación tributaria agresiva, que en su momento se trató de aplicar acá en Colombia en la reforma tributaria, en el proyecto de reforma tributaria del año 2016, y que al final afortunadamente no tuvo acogida, pero que eso va a pasar sí o sí. Eso en algún momento va a pasar porque acuérdense que ya somos país OCDE y pues los pilares en algún momento van a tener que ser aplicados en Colombia. Ahora miremos rápidamente algunos posibles escenarios que nosotros hemos considerado, que hemos querido como compartir con ustedes en términos de lo que es digamos, la incertidumbre, cómo opera la incertidumbre en algunas transacciones tributarias. Entonces miremos el primer ejemplo donde hay una entidad domiciliada en Colombia que decide deducir en su declaración de renta del año grabable 2020 los gastos por las condenas impuestas por un juez civil asociado a un proceso judicial entablado por un proveedor con el cual decidió terminar unilateralmente el contrato
porque ese proveedor tenía, digamos, mostraba una falta de experiencia en la ejecución de las actividades. Entonces la compañía decidió dar por terminado ese contrato y no seguir pagándole. La compañía consideró que no aceptar la deducción en su análisis, digamos, de probabilidad de que la DIAN la acepte o no la acepte este tratamiento, dijo que no aceptarlo sería como una injusticia, porque realmente su actuación lo que buscaba era evitar que la compañía asumiera un mayor costo de forma innecesaria, lo cual afectaba la utilidad, y pues obviamente al tener un menor costo iba a redundar en tener una mayor utilidad contable y fiscal, que a su vez podría sustentarse en el cumplimiento del principio de relación o el requisito de relación de causalidad con la actividad productora de renta. Entonces, si nos preguntamos bajo esta situación, si esta situación está bajo el alcance de la IFRIC 23, pues la respuesta en este caso es que no. ¿Y por qué no? Porque aquí, más que frente a una situación incierta, estamos frente a un incumplimiento de la legislación tributaria. ¿Por qué? Porque el artículo 105 expresamente dice que esas condenas derivadas de procesos civiles, administrativos, judiciales, no son deducibles. Solamente son deducibles aquellos que se deriven de procesos laborales. Entonces, esa interpretación que hizo la compañía, pues, es una interpretación equivocada, y pues aquí realmente no estamos bajo el enfoque o bajo la aplicación de la IFRIC 23, sino que tendrá que revisarse, digamos, bajo el enfoque de la NIC 27. Miremos un segundo caso. Una entidad colombiana decide deducir en su declaración de renta gastos por concepto de asistencia técnica que recibió un proveedor de España sin haber realizado el registro oportuno del contrato ante la DIAN. Es decir, acá en Colombia, ustedes saben que se tiene un plazo de 6 meses para registrar esos contratos, o de 3 meses cuando son modificaciones. Y la compañía no lo hizo. La compañía considera que es deducible ese gasto, porque el no aceptarlo, a pesar de no haber cumplido con la formalidad de registro, sería una violación al principio internacional de no discriminación fiscal, que es un principio, es un desarrollo del principio de igualdad, y básicamente lo que dice es: ¿por qué me exigen el registro de ese contrato ante la DIAN si a los nacionales o en operaciones con nacionales ese contrato no se exigiría? Entonces, esa es una situación que, a mi modo de ver, podría dar cierta discusión. Es una posición que podríamos llamar en este caso incierta, y por lo tanto sí estaría cubierta dentro del alcance de la IFRIC 23. Otro caso sería de una compañía que decide deducir gastos de repotenciación de una maquinaria, los cuales, después de una revisión, fueron cuestionados por la DIAN, porque la DIAN decía que eso, más que un gasto, era una adición, y que por lo tanto debían ser capitalizados en el activo fijo. La compañía obviamente no estuvo de acuerdo, interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, y sus asesores tributarios consideraron que había una probabilidad de éxito del 80%. Por lo tanto, la compañía no aplicó o consideraba que no aplicaba IFRIC 23. Sin embargo, aquí hay un tema muy importante a tener en cuenta, y es que la compañía había determinado una pérdida fiscal. Entonces la DIAN en esos casos aplicó la sanción establecida en el artículo 647, que es sanción por reducción de pérdida. Entonces, cuando nos preguntamos si esa situación está bajo el alcance de la IFRIC 23 o no, digamos que más por el tema de que haya una probabilidad de éxito del 80% o no, realmente la conclusión es que no está bajo el alcance. ¿Por qué? Porque acá no hay un efecto en el impuesto como tal. O sea, no se deriva de este cuestionamiento un mayor impuesto, sino una sanción. Y como lo hablábamos al principio, cuando analizamos el alcance, IFRIC 23 no tiene dentro del alcance sanciones e intereses. Entonces, esa es la razón por la cual no aplica. Y por último, tenemos un caso donde hay una entidad que es beneficiada con el subsidio de programa de apoyo al empleo formal, conocido como el PAE, que fue otorgado por el gobierno colombiano con ocasión de la pandemia del COVID-19, y decide gravar ese ingreso, digamos, a la tarifa del 10% a título de impuesto por ganancias ocasionales. Sin embargo,
conocemos todos que la DIAN este año emitió un concepto, un oficio, donde la sugerencia o la inclinación es que ese ingreso debería ser grabado al 32% a título de impuesto sobre la renta como tal, o sea, renta ordinaria. Entonces, aquí puede haber también una situación de interpretación de zona no, digamos, no clara de la norma como tal, y pues obviamente deriva una posición incierta que evidentemente podría estar bajo el alcance de IFRIC 23. Creo que tengo un último caso para presentarles, sí, efectivamente, y ese es de una compañía que vende sus acciones a su accionista mayoritario, que es otro residente colombiano. Vende las acciones que tenía en otra compañía colombiana, y esta compañía colombiana no cotizaba en bolsas. La venta decidió realizarla por el valor intrínseco contable, incrementado en un 30%, que es el precio mínimo de venta que establece el artículo 90 del Estatuto Tributario Colombiano. La entidad, sin embargo, había contratado previamente una banca de inversión que hizo una valoración de esas acciones y dijo, esas acciones valen 250 pesos, o unidades monetarias, ponerlos en términos de IFRIC 23. El valor incrementado, el valor incrementado en el 30% era de 130 pesos. Entonces la pregunta es si aquí estamos bajo el alcance de IFRIC 23, totalmente sí. De hecho, el artículo 90 que establece temas de valoración de mercado en la venta de bienes y en la prestación de servicios, tal vez el artículo que más retos nos representa a la luz de considerar si puede ser sujeta a la aplicación del IFRIC 23 o no. Entonces, con esto termino, digamos, digamos mi intervención. Muchas gracias por la atención. Le voy a dar, digamos, paso a nuestro socio de proceso de transferencia, Gastón, para que nos hable un poco de esos escenarios que pueden darse en materia de precios de transferencia. Considerando obviamente que precio de transferencia es tal vez de los temas que más retos representa para las organizaciones, sobre todo para las multinacionales. Entonces, Gastón, coméntanos un poco sobre qué casos has visto tú que podrían ser considerados como posiciones fiscales inciertas. Por ejemplo, si cuando utilizamos los métodos, si utilizamos los métodos adecuados para los comparables, si utilizamos los comparables adecuados o no, o sea, en qué casos se pueden dar ese tipo de situaciones que pueden no estar de acuerdo, que pueden generar una discrepancia con la administración tributaria. Vale, muchas gracias, Javid. Primero, muchas gracias por la invitación, por hacerme partícipe de esta charla técnica. Muchas gracias también a AmCham. Y sí, este tema de IFRIC 23, cuando me lo nombraste, cuando me hiciste ponerme a estudiar el tema, realmente me sorprendió, pero relacionado con lo que se establece en la OSD o con la intención de la OSD, y particularmente con la intención de la acción 13 de BEPS, donde tiene mucha relación todo el tema de la transparencia, y esa transparencia se refleja en toda la información que el contribuyente obligado en precios de transferencia en Colombia y en el mundo debe presentar. Léase el informe maestro y algo muy importante que es el informe país por país. Eso genera y está en línea con esa intención de transparencia, con esa intención de que todos los fiscos puedan entender y comprender la situación desde un punto de vista de precios de transferencia de una multinacional, ¿no? Y con el intercambio de información a la cual la DIAN tiene acceso, sin ser la compañía colombiana, el grupo económico, el cual presenta el informe país por país, pero sí puede solicitar el informe país por país de una afiliada, una subsidiaria, cuya importancia o relevancia en la economía colombiana sea necesario como para ver qué es lo que está sucediendo o cómo se está manejando el modelo de negocio a nivel mundial. Entonces, veo que IFRIC 23 tiene una relación con la acción BEPS, la acción 13 de BEPS,
y tiene una relación con la intención de la OECD en este tipo de análisis y de transparencia, ¿no? Ahora bien, como dijiste, el tema de revelar cierta información es un tanto, se podría considerar como autoincriminatorio e inclusive agresivo para el contribuyente. Pero bueno, eh, teniendo en cuenta lo establecido en las normas y las intenciones internacionales, veo que todo tiene una relación. Ahora bien, ¿qué pasa desde el punto de vista de precios de transferencia o lo que nosotros hemos analizado en Colombia? Colombia es un país que, desde mi punto de vista y en función de mi experiencia internacional, ha sido muy consecuente con todo lo que se corresponde a precios de transferencia, ha estado en la vanguardia en temas. De hecho, la norma local coge mucho de lo establecido en los lineamientos de la OECD. Esa situación es positiva y le da mucha información a la autoridad tributaria desde el punto de vista de lo que se establece en las normas y en las resoluciones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en la práctica? Esa información que está en poder de la autoridad tributaria está en un proceso de aprendizaje, el cual en este último tiempo se ha incrementado muchísimo todos sus análisis ya con inspecciones más de fondo que de forma, ¿no? Casi todas las inspecciones que se estaban dando al principio eran todas de forma y ahora se están dando más de fondo. Pero bueno, entonces, ¿dónde se genera esta incertidumbre? Y estamos hablando de empresas Grupo 1, empresas multinacionales de importancia para la economía colombiana, en donde vemos que esas políticas de fiscalización que está adoptando la DIAN, en algunos casos, y con esa intención clara, que es de fiscalizar porque estamos y vamos a estar con problemas económicos derivados de COVID, de la pandemia, pero bueno, la incertidumbre un poco se está generando por ese punto, ¿no? Entonces, los tres casos que vamos a conversar son casos son casos reales, en donde vemos que la autoridad tributaria está en una posición de querer entender, pero nos genera también a nosotros como asesores, en algunos casos hasta nos genera a nosotros la incertidumbre de para dónde va la DIAN, ¿no? La DIAN en este último tiempo, hablo en los últimos años, tiene una posición mucho más amigable hacia con el contribuyente. Y se nota, se denota que la DIAN ha recibido unas capacitaciones en donde ya la intención de los funcionarios es primero entender claramente el modelo de negocio. Yo con esto quiero decir que antes no lo hacían, pero nada más que en este momento ya la experiencia es la que marca la forma de hacer el trabajo, ¿no? Entonces ya la DIAN está en este momento acercándose y en ese proceso de la visita, preguntando y entendiendo el modelo de negocio y ver cómo eso afecta a las operaciones. Más allá de todos los trabajos que realiza de cruces que, bueno, que corresponden que nos hagamos especializados, ¿no? Entonces eso nos da un espacio y un lugar para para el contribuyente, el cliente, nosotros como asesores, de explicarle claramente a la autoridad tributaria ese modelo de negocio. Si evitamos este tipo de inconvenientes, que igualmente, y ahí es donde se genera la incertidumbre. Por ejemplo, en el primer caso, es un pago de asistencia técnica, entendiendo por la asistencia técnica como un servicio, pero la forma de la remuneración de este servicio no es lo que tradicionalmente uno conoce costo
directo más costo indirecto, o costos más gastos por un porcentaje, y lo que sería es el servicio demandado, el servicio solicitado, yo estoy pagando y se genera la retención en las fuentes. No, acá no es de esta manera. Acá hay una asistencia técnica, que la asistencia técnica se entiende por ello una transferencia de un conocimiento, en inglés un know-how, que lo que nos está dando es esa posibilidad de entender y acceder a esa información internacional que los centros de investigación, y que están explicados en los informes anuales, los centros de investigación eh, del grupo son los que nos proveen ese conocimiento. Hay una interpretación errónea que dice que si yo recibo ese conocimiento durante los últimos 10 años, es decir, que nunca aprendí a cómo hacerlo. No, no es así. Ese conocimiento es un conocimiento que tiene una continuidad en la investigación y desarrollo y en la búsqueda de nuevos productos o de nuevos servicios. Entonces, y esa inversión es una inversión que se realiza en un país, en la casa matriz. La creación de ese valor se está dando en el exterior. Entonces, esto lo que nos está generando es que tenemos un análisis, que es el método de precio comparable no controlado, que hemos utilizado para demostrar que la operación y la tasa de remuneración está a valor de mercado. En esa visita se le ha explicado y se le ha demostrado a la autoridad tributaria todo lo establecido en el artículo 107 y parágrafo 2 del 260-3, o sea, se le ha demostrado que el servicio realmente ha sido recibido y que es necesario para la consecución de ingresos de la compañía. En este mismo caso se le ha demostrado a través de una aplicación del método TU de que la compañía está dentro del rango, como un análisis agregado, y eso demuestra que el servicio, esta asistencia técnica, ha sido en beneficio. Pero ahí se genera la incertidumbre. La DIAN sigue en una posición de, bueno, necesitamos que nos demuestre la materialización del servicio. Entonces, ahí es donde uno ya se queda, pero si ya fue explicado a través de diferentes maneras, ¿no? Entonces ese sería donde nos podría estar aplicando IFRIC 23, y donde tendremos que analizarlo conjuntamente con el auditor y con el contribuyente, si queremos revelar o no esta situación, que hasta lo podemos considerar injusto, porque si uno ve que se están aplicando 3 métodos, y a través de los 3 métodos estamos demostrando que existe, o sea, 2 métodos de precios de transferencias y una demostración vía no un método, sino una explicación de que existe un servicio. Y entonces, ¿cuál es la posición de la DIAN? Entonces ahí es donde se puede generar la incertidumbre. Después tenemos otro caso, que es un caso más para el contribuyente. Hay veces que el contribuyente, el cliente, tiene claridad de cuál es su pecado. Hay veces que por esa intención de utilizar ese escudo fiscal o el tax shield y tomarse esa deducción de esa tasa de interés, se pone en una posición un tanto agresiva y llega al límite del análisis de la subcapitalización. Entonces, cuando uno hace ese análisis de subcapitalización, previo a definir si se puede tomar como deducible o no ese préstamo, uno identifica que parte del préstamo no es deducible porque no supera, digamos, supera el límite establecido por la ley. Entonces ahí ya se nos genera un semáforo de hablarle con el cliente y decirles, mire, hay un riesgo potencial de que la DIAN interprete que ese préstamo en realidad no es un préstamo, es un aporte de capital. Entonces, de ser un aporte de capital, las dificultades que se les acarrean es una recategorización de ese préstamo por un capital, y esos intereses que usted se tomó como deducible en realidad van a ser dividendos. Entonces ahí se genera también un tema que
que sería ya más que el cliente tome en cuenta, pida, digamos, una segunda opinión sobre el tema, para que de esa manera, bueno, ver si se tiene que, se tiene que informar o no se tiene que informar. En este caso, la DIAN todavía no actuó, pero estamos viendo que hay un punto en el cual se puede generar un riesgo para el contribuyente o para el cliente. Y después un tercer caso, que es un caso que me ha sorprendido y que me ha pasado en dos inspecciones, digamos, en dos auditorías fiscales que participé, que es que uno tiene es una compañía colombiana que generó un intangible y lo que está haciendo es cobrarlo vía una regalía con Perú, con una compañía vinculada que está ubicada en Perú. Entonces ese porcentaje de regalía es del 2%, se hace un análisis a través del método de precio comparable no controlado y se identifica que estamos por debajo del rango. O sea, si uno está por debajo del rango en una operación de ingresos, lo que nos puede exigir la autoridad tributaria es, bueno, ajustémonos a la mediana, que la mediana sería el 4,5%. Pero hay una realidad, ese ingreso para nosotros en Colombia es un ingreso no constitutivo de renta. Entonces, si es un ingreso no constitutivo de renta, por la decisión 578 de la CAN, independientemente de que uno tenga que hacer un ajuste a la mediana, ese ajuste no va a ser un mayor ingreso en Colombia, o objeto de un incremento de la base imponible y de tributación en Colombia. Ya en etapa de requerimiento especial, y explicado esto con la DIAN, nos dicen que sí, que para ellos este ingreso es un ingreso grabado en Colombia, porque no se grabó en el país que debería haber, que se debía haber grabado. En este caso, o sea, tendría que haber sido la autoridad tributaria del Perú que solicite que ese gasto, no sé, sea mayor, para que de esa manera puedan obtener una retención en la fuente mayor. Bueno, no sé, es algo que se nos genera ahí un tema realmente de incertidumbre, pero ya inclusive de interpretación de la norma y de la decisión 578. Entonces yo quise traer estos tres ejemplos, que son ejemplos reales, que son ejemplos que seguramente a muchos nos han consultado o está sucediendo, y ver que esto tiene un impacto real en IFRIC 23. Entonces, que nos da esa necesidad de que no tanto nosotros como consultores, sino del cliente o el contribuyente, de revisar estos temas y buscar una segunda o inclusive una tercera opinión. Javier, me parece que, bueno, con esto damos un análisis general, para así le damos el paso a los socios de ISBE que nos están acompañando. Sí, muchas gracias, Gastón. Efectivamente, como les decía, en materia de proceso de transferencias, es donde se presentan la mayoría de los retos en estos temas de incertidumbre, y aquí planteamos estos tres, pero seguramente habrá muchísimos más. Y digamos, el mensaje es que nosotros como asesores, cuando nos llamen a dar nuestro juicio de valores sobre este tipo de posiciones fiscales inciertas, no nos enfoquemos solamente al tema de que el típico gasto, si es deducible o no, de independientes y esas cosas, sino también que miramos desde un enfoque un poco más internacional, producto precisamente de las discusiones que se pueden generar a partir del régimen de precio de transferencia. Es tal vez que el reto más importante, porque si hay un tema, digamos, que genera controversia, es precisamente precios de transferencias. Entonces, muchas gracias, Gastón. Yo le voy a dar paso a nuestros socios digamos, que pertenecen a la red internacional ASB Global, a la cual también pertenece Standard & Practice,
en este caso a, a Marcos Bravo de Chile, socio de precio de transferencia en Bet Global Consultores, ex miembro de Deloitte Chile, profesor de la Universidad de Chile, doctorando en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, para que nos cuente un poquito cómo ha sido como la experiencia en el contexto colombiano, a ver si de pronto Chile es un país parecido a Colombia, donde la incertidumbre es pan de cada día. Acá en Colombia, Colombia podría decirse que es un país digamos, de incertidumbre fiscal por excelencia, porque aquí no solamente vemos problemas de falta de técnica legislativa al momento, en el Congreso, que implica además la expedición de decretos que son unos decretos enormes porque tienen que aclarar cosas que la ley no aclaró. Y aún así los mismos decretos también quedan hasta mal redactados. Entonces eso genera mucha incertidumbre y muchas zonas grises en las interpretaciones de las normas. Además también que tenemos un contexto en el que el Consejo de Estado puede que cambie posiciones cada cierto tiempo cuando hay cambio de magistrados. Eso también genera inseguridad jurídica e incertidumbre en ciertas posiciones. Y lo más relevante es tal vez el fenómeno que hemos vivido por muchos años, y es que la DIAN, a través de sus conceptos y su doctrina, ha querido siempre, digamos, como tener como ese rol de legislador, ¿no? Hasta el punto de que hoy día, y claro, obviamente ya eso ha cambiado un poco, pero pues siempre se ha tenido la tendencia de que inclusive se tenía más en cuenta lo que decía el concepto de la DIAN que la misma ley. Entonces, eso obviamente hace que nosotros como país no seamos un país, digamos, muy fuerte en el término de seguridad jurídica, y obviamente eso abre todas las posibilidades en términos de incertidumbre y obviamente los efectos en materia de la aplicación de IFRIC 23. Entonces, Marcos, tienes los micrófonos para que nos cuentes a todos un poco como la experiencia que ustedes han tenido en Chile, teniendo en cuenta de que ya han venido aplicando IFRIC 23 desde el año pasado. Muchas gracias, Javi. No sé si se escucha bien. Sí, sí, se escucha perfecto. Muchas gracias, Javi. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de nuestros colegas de Standard Practice, de la red ISB Global International, y también a AmCham por esta invitación para conversar sobre un tema bastante interesante del ámbito que podemos decir que corresponde, ¿no es cierto?, a las normas internacionales financieras y que toca, ¿no es cierto?, también en el ámbito tributario. Y bueno, la experiencia, como bien decía nuestro amigo Javid, con respecto a Chile, partió esto en enero de 2019. Sin embargo, las NIF, como también se denominó 23, o IFRIC 23, se empezó a hablar mucho desde el año 2017, ¿ya? Donde salió esta instrucción por parte del CMF, ¿no es cierto?, que es el mercado regulador financiero, que iba a ser obligatorio a partir de enero de 2019 para todas las empresas reguladas en bolsa. Entonces, en ese sentido, muchas empresas comenzaron a tener esta visión desde el año 2018 en su estado financiero para comenzar a dar algún tipo de opinión de si eran relevantes o no algunos cambios o en el caso de esto, de incertidumbre también. Y podemos decir que no sé si el tema es que se haya tomado tan livianamente o bien existe un grado de cumplimiento tributario bastante alto en el ámbito, ¿no es cierto?, de empresa reguladora acá en Chile, ¿ya? Que en ese sentido yo podría estar de acuerdo porque el compliance tributario, cuando son empresas reguladas en bolsa, generalmente pasan por una serie de revisiones, no solamente de auditores internos, sino que también de la misma Contraloría de los grupos, ¿no es cierto?, económicos. Y por último, están también las revisiones que realizan los auditores externos del ámbito tributario. Entonces, desde el punto de vista de compliance, yo creo que en ese sentido se han sentido obviamente un poco más cómodos con este IFRIC. Sin duda alguna, IFRIC 23 cambia un poco, también generó cierto grado de incertidumbre, especialmente cuando ya entró en vigencia a partir de enero de 2019. Muchos de nosotros, como auditores, ¿no es cierto?, del ámbito tanto financiero como también
del ámbito tributario, nos tocó observar que efectivamente podrían existir algunos problemas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, por ejemplo, de esta aplicación con respecto a los efectos del impuesto a la renta en las empresas de escenario, ¿no es cierto?, de incertidumbres, como por ejemplo que las sociedades que se transan en bolsa, también las empresas registradas en la Comisión de Mercado Financiero, que es la CMF y en otras, que podían registrar, ¿no es cierto?, algunos criterios bajo sus obligaciones por impuesto a la renta, en su calidad incierta, o bien activos por recuperar incierto, o también otros tipos de contingencias probables con la autoridad tributaria, que podían devenir por pagos futuros o por aplicación de algún otro criterio distinto sostenido en fiscalizaciones por el Servicio de Impuesto Interno, que son los tan bien conocidos acá como cambios de criterio, ¿ya?, que puede ser aplicado durante un cierto periodo, después hay un cambio de criterio por parte de la fiscalización y de ahí en adelante empiezan a aplicar, ¿no es cierto?, este tipo de criterios que podrían ser, ¿no es cierto?, inclusive controvertibles con la posición que había antes. Entonces, sabemos que existe una amplitud bastante importante en estas materias en la que no existe una certeza propiamente tal, y en consecuencia obviamente hay una incertidumbre, partiendo, por ejemplo, que es un gasto necesario o no. En Chile también hay una regulación bastante importante con respecto al gasto necesario. También existen potenciales errores en depreciaciones para fines impositivos. Acá se utiliza, por ejemplo, para un incentivo, ¿no es cierto?, tributario, para generar un mayor gasto, obviamente, es aplicar una depreciación instantánea en algunos sectores. Por un problema también de liquidez se ha aplicado en grandes empresas, en las pymes se aplica instantánea, pero esto también ha sido, este tema de depreciaciones instantáneas o tributarias, que es, en definitiva, acelera el proceso de gasto, también tiene un cierto periodo de tiempo, entonces es algo temporario. Eh, entonces, no es menor que todos estas aristas, ¿no es cierto?, como también la limitación de ciertos gastos con contrapartes extranjeras relacionados en circunstancias que podía generar también un ajuste de precio de transferencia, no cabe la menor duda que IFRIC 23 viene siendo como una especie de revelación, ¿ya?, de algunas problemáticas, contingencias que puedan existir desde el punto de vista, ¿no es cierto?, con la autoridad tributaria. Eh, es verdad, y es muy cierto lo que también vimos acá, que hubo un trabajo bastante interdisciplinario en las diferentes áreas. Como sabemos acá, la área de auditoría financiera es, ¿no es cierto?, o que están reguladas, ¿no es cierto?, en bolsa y que deben, ¿no es cierto?, estar registradas, ¿no es cierto?, en la CMF. También es importante que se dieron cuenta de que este tema no podían verlo aisladamente y tuvieron que trabajar mano a mano y codo a codo con el equipo tributario. Ya porque obviamente significa este trabajo de FIC 23, que es prácticamente revelar cierto comportamiento, conducta o, en definitiva, problemas, ¿no es cierto?, relacionados con ¿cómo se llama?, la aplicación, inclusive hasta de las tasas impositivas, porque en Chile estos últimos años ha ido, ¿no es cierto?, aumentando sus tasas impositivas. Comenzamos con 20, 21, después 25, después 27, dependiendo de un régimen tributario. El otro régimen tributario sigue aplicándose 25. Hoy día, con las medidas, ¿no es cierto?, de reactivación económica post pandemia, ya hay un régimen tributario que debería estar tributando con un 25, pero con una medida especial y transitoria, va a tributar con un 10% hasta el año 2022, que son para las empresas pymes, por ejemplo. Entonces, claro, estas no están reguladas por la super. Sin embargo, esto también, todo este comportamiento y cambios, ¿no es cierto?, en la legislación producto de reactivación económica, el crisis de la pandemia, puede también generar algunos efectos, ¿ya? ¿Por qué no decir los grados de incertidumbre? Entonces, también habría que analizarlo un poquito, pero de acuerdo a la experiencia en Chile, ¿ya? De acuerdo a la experiencia en Chile también es importante hacer un análisis desde el punto de vista, como bien decía aquí los colegas Javid y también Gastón, que hay que hacer un análisis técnico, ¿no es cierto? Si las posibilidades de sostener algún criterio diferente y disímil con la autoridad tributaria, en la medida que haya más de un 50% de probabilidad de ganar un caso a nivel de los tribunales de justicia, por ejemplo. Ese análisis obviamente es un poquito complejo, ya que nuestro sistema legal
las sentencias judiciales solo aplican al caso en que se sentenciaron y en base al mérito del proceso y las pruebas rendidas. Entonces también el concepto de poder decir, ¿sabes cuál es el grado de probabilidad es cierto o genera un grado de incerteza tremendo por el tema de probabilidades, ¿no es cierto? Es bien complicado desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de determinar estos grados de sentencia. Por lo tanto, en el año 2019 podrían haberse observado incrementos en pasivos y activos por impuestos a las rentas, ¿no es cierto?, inciertas como efecto, ¿no es cierto?, de los resultados de la empresa. Y bueno, eso también lo conversamos muchísimo con nuestros auditores de financiero. Yo me dedico mucho más a la práctica, ¿no es cierto?, tributaria. Soy socio de Best Global Tax and Legal y también director de precio de transferencia. Entonces, la experiencia que hemos compartido es que efectivamente aquí en Chile, en la empresa reguladora, la gran mayoría de las empresas reguladoras dieron a conocer prácticamente que en su estado financiero, ¿ya? Sus estados financieros que eran de revisiones, inclusive, como les comentaba yo, del año 2017 al 2018, la administración probablemente tal, ¿no es cierto?, que producto de la implementación de esta interpretación no tuvo impacto para la institución y sus filiales, porque también hay que ver que esto, los estados financieros, ¿no es cierto?, consolidados, a veces estos estados financieros consolidados también tienen que estar replicándose este IFRIC 23 a todas sus filiales y sus filiales obviamente pueden ser tanto nacionales como en el extranjero. Entonces también existe una particularidad con el IFRIC 23 de que debe, ¿no es cierto?, estar conteniendo todas aquellas regulaciones, no solo local, sino que también internacional, si es que tienen filiales en el extranjero. Entonces, el tema de la interpretación sobre IFRIC 23 de tratamiento sobre posiciones fiscales inciertas es bastante delicado, ¿ya? Sin perjuicio de ello, la mayoría de las empresas en sus estados financieros, que fueron las empresas, ¿no es cierto?, que estaban obligadas, como les comentaba yo, de las empresas reguladas por el mercado financiero, la gran mayoría de empresas, por ejemplo, en el año 2017-18, se encontraban evaluando los impactos que podría generar la mencionada modificación y en ese sentido estimaron muchos que no afectaba significativamente los estados financieros. Entonces eso también nos llamó bastante la atención, que la mayoría de las empresas reguladas en bolsa tenían esta nota que decían que, no, que estimaban que no afectaría significativamente los estados financieros y sin obviamente dar a conocer alguna nota especial de cuál eran el análisis que habían realizado para determinar si efectivamente era significativo o no y el grado obviamente de incertidumbre. Entonces, es cierto por otro lado que es muy probable que las empresas reguladoras o están cumpliendo adecuadamente por el lado del compliance o aquellas empresas que sabemos que por producto de denuncias, que prácticamente ahí es donde salta el gran problema en Chile y yo creo que en todo el mundo, por un tema de denuncias, salta todo lo que tiene que ver con fraudes fiscales, ¿no es cierto?, con problemas, ¿no es cierto? Acá hubo un caso muy fuerte que es el caso Penta, ¿ya?, que también tuvo aristas políticas y también tuvo aristas, ¿no es cierto?, de gastos rechazados correspondientes, ¿no es cierto?, a gastos relacionados con financiamiento a partidos políticos, tanto de izquierda a derecha, también relacionado con gastos que correspondían a prestaciones de servicios inexistentes, ¿ya? Y que generaron también un impacto bastante fuerte, eso estoy hablando yo del año 2018 aproximadamente, y esto también trascendió a un tema judicial. em, entonces, todos esos impactos uno se da cuenta que, aunque estén regulados o no, también tienen este grado de problemática en el tema de auditoría. Inclusive a uno de los entrevistados en su momento decían, bueno, a nosotros sabíamos que podíamos tener estos problemas, pero mientras la autoridad fiscal no hubiese detectado esto nosotros no lo hubiésemos determinado. Además, confiábamos en lo que decía el contador. Por otro lado, el contador decía, bueno, yo sabía de estas operaciones, pero yo la informaba internamente, pero de todas maneras, así de todo ¿no es cierto?, se consideraban estas boletas de honorarios de parientes, de gente del ámbito político, ¿no es cierto?, con boletas de honorarios de facturas, ¿no es cierto?, boletas de honorarios de la familia, hijos, cónyuges, etcétera. Entonces,
Yo creo que este tema de IFRIC 23 viene a ayudar un poco también a ordenar el gobierno corporativo, viene a ordenar también el grado de independencia que podría tener un auditor dentro de la firma y obviamente porque recordemos que todas estas notas y estados financieros son preparados por las entidades. Lo que hace el auditor externo es obviamente auditar la razonabilidad, ¿no es cierto?, y procedimiento, ¿no es cierto?, del estado financiero, pero detectar fraudes no es su misión, eso es sumamente importante. No está dentro, ¿no es cierto?, de el concepto de auditoría financiera, la detección de fraude, que uno podría entrar por ahí diciendo que el IFIC 23 podría apoyar, ¿no es cierto?, en este tema. Entonces, la mayoría de las compañías que les tocó, ¿no es cierto?, ya ir enfrentando esta situación desde el año 2017, 2018 y 2019 en su estado financiero, generalmente colocaban que se encontraban evaluando los impactos, que estimaban que no eran significativamente, ¿no es cierto?, podrían afectar su estado financiero. También comentaban que tras la adopción de esta, ¿no es cierto?, interpretación, la compañía examinaba si tenía posiciones fiscales inciertas, en particular identificando gastos que pudieran ser rechazados por la autoridad fiscal o declaraciones de impuestos de la compañía y sus subsidiarias en diferentes jurisdicciones, incluyendo, ¿no es cierto?, aquellas deducciones relacionadas con gastos propios del giro y necesarios para la generación de la renta en sus negocios para autoridades fiscales de diferentes países que pudiesen, ¿no es cierto?, impugnarla y finalmente las compañías que, haciendo todo ese análisis sobre la base de experiencia también pasada de las fiscalizaciones y en base a sus análisis de documentación de soporte, estimaban que era probable que sus tratamientos fiscales, ¿no es cierto?, incluidos de todas filiales, porque aquí estamos hablando de los consolidados, fuesen aceptados por la autoridad fiscal. Por lo tanto, no se contabilizaron pasivos adicionales producto de la adopción de la misma, y la interpretación no tuvo un impacto en los estados financieros consolidados de la compañía. Entonces, si me preguntan, en general, para todas las empresas reguladas, la respuesta en su estado financiero y en sus notas fue que no generaban un impacto significativo, ¿ya? O que bien no habían determinado ni estimado que pudiesen afectar significativamente el estado financiero. Un tema particular que también puede llamar la atención es con respecto, y con esto termino, ¿no es cierto?, las notificaciones en precio de transferencia que tienen una multa de aproximadamente $35.000, ¿ya?, por no declarar las operaciones, ¿no es cierto?, surgieron prácticamente en el año 2018, así es, año 2018, comenzaron a cursar estas notificaciones de multa, ¿ya?, a los contribuyentes, especialmente aquellos que no habían declarado, y por un tema tan de repente uno puede decir, bueno, los contribuyentes o están mal asesorados o bien los contribuyentes no consideraban necesario informar. Por ejemplo, operaciones que en el caso de Chile, cualquier tipo de operación con países o jurisdicciones de régimen fiscal preferencial debieran ser informados en las declaraciones juradas de precio de transferencia. Acá es la declaración jurada 1907. Y existían muchísimos contribuyentes, aproximadamente, si no me equivoco, eran 1.700 contribuyentes que no habían declarado, ¿ya? Aunque no tuviesen ningún tipo de vínculo, ¿no es cierto?, con las empresas. Esto afectó muchísimo a las empresas importadoras que venían de Shanghái o importaban de Puerto Rico, de Costa Rica, porque hasta ese minuto, obviamente, estos países estaban en el listado 41H de la ley de la renta, que corresponde, ¿no es cierto?, al régimen de fiscal preferencial, y fueron multados. Entonces la pregunta es, bueno, ¿eso era de un grado de incertidumbre o no? O no? Si lo aplicáramos IFRIC, ¿no es cierto?, 23 hoy en día, bueno, obviamente es un grado de incertidumbre bastante alto, em, eh, perdón, de probabilidad de que cursaran ¿cómo se llaman?, multas de $35.000, la más baja, y pudiendo cursar, ¿no es cierto?, con 3 años de prescripción normal, es decir, hacia atrás 3 años, ya estamos hablando 3 veces, ¿no es cierto?, $35.000, o sea, estamos hablando fácilmente de $100.000, ¿no es cierto?, de multas que podrían haber tenido contribuyentes, y así nos llegaron a nosotras consultas de estos contribuyentes, y tuvimos que obviamente llegar a explicar a la autoridad fiscal del punto de vista, ¿no es cierto?, de que el contribuyente no había entendido, entre comillas, ¿no es cierto?, o no había sido bien asesorado de que tenía que obligatoriamente informar este tipo de operaciones. Entonces, también por otro Ok. lado,
y para cerrar también, por otro lado, en precio de transferencia sabemos que generalmente no es una ciencia exacta. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer, ¿estaríamos en presencia siempre de una incertidumbre permanente? ¿Ya? Sin embargo, es importante, y aquí también para terminar, sin embargo, también es importante visualizar la etapa en que se encuentra este tipo de revisión en precios de transferencia, porque inicialmente las autoridades fiscales lo que hacen es conocer el modelo de negocio, ¿ya? Si existe un error en la aplicación de alguna metodología, llaman al contribuyente, pero más que nada para conocer el modelo de negocio. Entonces, ante esa etapa, nosotros creemos que no existe, ¿no es cierto?, a ningún tipo de provisión que hacer en IFRIC 23. Sin embargo, si esta etapa pasa, ¿no es cierto?, a una revisión ya de revisión administrativa y controvertible, si ya estamos en el ámbito de una controversia que puede ser tanto en la metodología como también en los comparables, y estamos a punto de visualizar que existe una liquidación de impuestos, ahí sí creemos nosotros que existe un grado de incertidumbre, ¿no es cierto?, bastante. Totalmente de acuerdo. ¿Ok? Eso era para terminar con respecto a la experiencia que hemos tenido acá en Chile, para que así, ¿no es cierto?, también pueda compartir y escuchar la experiencia de nuestro Sí, amigo de México. totalmente de acuerdo, Marcos, y la verdad te agradecemos, te agradecemos mucho por esos comentarios muy interesantes. La verdad, sobre todo lo que tiene que ver con lo que optaron a hacer las compañías que listan, las compañías públicas, en el sentido de revelar, hacer una revelación así un poco somera, que yo creo que eso es un poquito lo que va a suceder, el fenómeno que va a suceder acá en Colombia, porque lo que hemos visto es que no están, las compañías no están como muy convencidas de dar mucha información por las implicaciones que eso puede tener a nivel de fiscalización. Entonces, es muy interesante. Yo creo que eso va a ser lo que van a hacer muchas compañías acá en Colombia. Entonces, ya, digamos, para finalizar rápidamente, le quiero dar paso a Néstor Gabriel González, que es nuestro socio de impuestos en CEI Consultores, que es firma miembro de la red ISB Global Internacional, y actualmente presidente de la Comisión para la Prevención del Lavado de Dinero, Financiación de Terrorismo y Anticorrupción de la región Centro-Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, Néstor, bienvenidos y muchas gracias por participar en este comité. Muchas gracias, estimado Vid, amigos todos, la verdad, excelente la disertación, el contexto, y básicamente hablaré brevemente de lo que el contexto mexicano nos ofrece en función de estas interpretaciones, ¿verdad? La única constante es el cambio, y justamente el cambio genera incertidumbre. Ese es un principio que nuestras economías viven, tienen, y partiendo de una incertidumbre tributaria, jurídica tributaria, incertidumbre de gestión tributaria, ya no solo lo jurídico, que es lo del derecho, sino también lo del hecho, es claro que evidentemente siempre estamos en un marco de incertidumbre, y cualquier escenario, inclusive la propia obtención de ingresos, ya no solo me refiero a los gastos, también puede quedar un marco de incertidumbre, y en este caso, aquí los abogados tienen que ser muy precisos para establecer medidas probabilísticas con el uso de la ciencia y la estadística para saber si van a ganar o van a perder. Pero ¿quién puede asegurar algo con una política fiscal agresiva de los gobiernos? Nadie puede asegurar que van a ganar o van a perder. Por supuesto que si la línea, y entendiendo que los gobiernos tienen esta dimensión de poderes en tres partes, pues si el aparato judicial o el órgano o el poder judicial está alineado al poder ejecutivo, pues es claro que vas a decir, vamos a perder todo. Entonces cuestiona todo y hace una revelación innumerable. Sería el absurdo, ¿verdad? No creo que pretenda la norma eso. Y no creo que tampoco pretenda el tema del fraude, como lo han dicho. Más bien, lo que yo estoy convencido en virtud de la experiencia mexicana, que, bueno, pues prepararon diapositivas, no me dijeron, pero yo tuve que preparar unas mientras estábamos platicando, al punto de poderles referenciar lo que les quiero decir. Tenemos casos muy concretos. El caso Walmart fue sustancialmente importante aquí en México. Hoy por hoy tenemos la de una Majestic, no me acuerdo el otro de la compañía canadiense, que eventualmente está en un momento de
pues de litigio con la autoridad First Majestic, perdón, es una canadiense que no le aceptaron un acuerdo anticipado de precios, imagínense, muy alineado al tema de precios y transferencias, de 2012. Entonces hoy le están cuestionando eso, el caso Walmart, una operación que surgió en 2014 y que hoy en 2020 pues le están cuestionando. Entonces, ¿por cuánto tiempo tienes que revelar? La verdad que, ¿y a partir de cuándo sería la pregunta? Insisto, primer premisa, para mí no es un tema de fraude, es un tema de interpretación. Evidentemente, si una persona está delinquiente, está haciendo un tema de delitos, esos ni siquiera entran a la norma, esos que los persigan y esos ni siquiera tienen que estar revelando nada. Más bien es un tema de interpretación. Y quiero, justamente en el caso Walmart, que fue muy evidente, y Walmart no pagó, desde mi punto de vista, porque tenía que pagar, porque evidentemente en el tema jurídico pudo haber ganado. Walmart pagó por el efecto mediático que le representaba estar en el entredicho y en la pérdida de las acciones, del valor en bolsa. Ese es el efecto al que le apuestan, porque justamente este friki en México, las empresas que están orilladas a aplicar las normas internacionales de contabilidad, en este caso las NIF, voy a mencionarlo brevemente para que les quede de material, aunque no le muestre todo, pues el que les quede a ustedes para que lo puedan referenciar en el contexto mexicano. Lo que hizo Walmart, pues es lo que hacen las 150 empresas que están en México y en la Bolsa Mexicana de Valores, y las otras 50, por decir números redondos, varían por supuesto, en la nueva Bolsa Interinstitucional de Valores, aquí también en México. Es reciente la segunda, siempre ha estado la primera, la segunda a partir del 2017, ya como en un punto de vista pues activo, ¿no? En un mercado mexicano para demandar los capitales. Entonces, permítanme, les presento esto que he preparado brevemente para ustedes, con la intención justamente de partir de este principio general del derecho, que es lo que nos rige a todos en el ámbito de lo legal, de lo de negocios, que es para los particulares, y en México tenemos el artículo constitucional 5, lo que no está prohibido está permitido, pero para las autoridades lo que no está permitido les está prohibido. Es decir, nosotros tenemos a partir de entonces una serie de actos donde este Estado, miren, este señor Douglas Elsinore decía, es que el Estado tiene una ventaja impositiva, es una comparativa en la violencia. Yo no digo una violencia física, no, tiene una ventaja respecto al poder de decidir si algo lo puedes hacer deducible o no lo puedes hacer deducible. Y si no, nos vamos a los tribunales, y si los tribunales en una política fiscal agresiva, que dicho sea de paso, mucho se está viviendo esto en México, y la verdad que la primera revelación sí aplicó para 2019, para hacerlo retroactivo en años pasados, en virtud de los tiempos, pero señores, la primera revelación tuvo que ver estar en los estados financieros de 2020. Yo me eché un clavado, perdón por la expresión tan coloquial, busqué en la red, hice un scouting en la red de la Bolsa Mexicana de Valores, algunos estados financieros, para ver cómo estaban reflejando la norma. No encontré algo contundente, les voy a dejar la liga para que quieran entrar a la Bolsa Mexicana de México y bajarle esas. No encontré una liga de los reportes que están haciendo las empresas. ¿Por qué? Porque es muy complicado, en principio. Además, esto debe partir de un acto de fiscalización. Porque en México tenemos desde el 2005 una ley federal de derechos de contribuyentes que afirma que todos los actos de los particulares son de buena fe. Entonces, si mis actos son de buena fe, por supuesto que yo voy a creer que mis deducciones son aplicables. Si viene un proceso de auditoría, y aquí hay que decir que la defraudación fiscal en México, por supuesto, es un delito, pero el tema de la elusión fiscal no es un delito en México. ¿Qué es la elusión fiscal? Lo menciono más adelante. Pues es esta interpretación legislativa que en un marco de aplicación particular, tú dices, ¿sabes qué? Me aplica de esta manera. No, dice la autoridad, no te aplica de esa manera. Ah, bueno, pues es una interpretación, o sea, no estoy tratando de engañarte, no estoy aprovechándome de un error, que sería el tema, el dolo, vaya, que configuraría el delito de defraudación fiscal. No estoy haciendo eso, simplemente así lo interpreté. Bueno, yo, a partir de 2020, señores, México tiene una norma antielusión. Si bien la defraudación es un delito y eso se persigue, la elusión no es un delito, pero ya puede ser recaracterizado en México a partir de 2020. Lo grave para 2021 es que el Congreso mexicano quiere avalar que esta recaracterización también puede llevar efectos penales, y entonces estamos en una dicotomía. O es delito, defraudación, o es una norma de interpretación. Porque si es norma de interpretación, entonces
tiene que partir de un acto de fiscalización. Y es ahí donde, desde mi punto de vista, surge la obligación como probabilidad de empezar a registrar este IFRIC a través de un acto de fiscalización y no antes. No me dijéramos, supongo que me van a regresar, si no tendrías que cuestionar todas las deducciones o los créditos fiscales, como lo llaman en Latinoamérica. Aquí en México se llaman deducciones fiscales. Tendrías que cuestionar todo. No, es a partir del acto de fiscalización donde ya empieza una probabilidad en un juicio de perder o de ganar. Y ahí sí los abogados con la estadística tienen, por supuesto, que aportarnos estos elementos de juicio a nosotros los contadores. No hay más. Y hay que ver qué abogado es tan hábil con los números, ¿verdad? Regularmente dicen que estudiaron letras o leyes porque no les gustaban los números. Entonces, tenemos que ser un gran equipo con ellos. Digo, eso es lo que yo sé de los abogados, con todo respeto a los abogados que nos van a escuchar en redes sociales o que nos estén escuchando ahorita en la American Chamber, que por cierto, no agradecí, soy injusto, a la American Chamber de Colombia, a Vid y a todos nuestros amigos de ISBI Global. Señores, les dejo esto solo para ustedes. Esto es lo que dice México para el 99.99% de los mexicanos. El Código de Comercio. Muchísimas gracias, Néstor. Muy interesantes también tus comentarios, porque vemos también que hay una alineación con el fenómeno que ha pasado en Chile de esa abstinencia de revelar la información con cierta precisión en las notas en los estados financieros, que yo estoy absolutamente convencido que es lo que va a pasar también acá en Colombia. Entonces, me habían dicho que son 15 minutos, llevo 10 minutos, no sé si permito terminar el tiempo que me habían dado, o ya se tiene que terminar. No, ya no alcanzamos. De hecho, quiero pedirles también excusas a los participantes, porque estamos pasados, de hecho, ya 13 minutos. Bueno, entonces, muchas gracias. Sí, entonces, pero no, yo creo que el mensaje quedó claro, Néstor. Era como lo que queríamos conocer un poco, digamos, de la situación que estaba pasando en México, y vemos que la tendencia es muy similar a lo que hemos previsto acá en Colombia y lo que ha sucedido en Chile. No sé, ya digamos que para finalizar, Carlos, si de pronto alguien planteó algún tipo de pregunta que quisiéramos manejar, digamos, aquí rápidamente antes de despedirnos. David, no veo nada, no veo ninguna pregunta en el chat. No sé si... Ok, eso quiere decir que todo quedó absolutamente claro. Podemos abrir el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta para que por temas de agilidad pues lo hagamos. No sé si esperemos un minutico si alguien de pronto nos hace alguna pregunta. No, pareciera que todo quedó como muy claro, Javier. ¿O todo quedó muy claro o todo quedó en zona gris, en incertidumbre? Esperemos que sea lo primero. Javier, muchas gracias a ti, a Gastón Fiorentino y tus otros invitados. La verdad, a Marcos Bravo, el doctor Marcos Bravo de BEPS Global, y al doctor Néstor Gabriel López de CI Consultores. Muchas gracias. Un gusto. Perdón, me faltó aclarar, no soy doctor, hay gente que sí estudia, yo no soy doctor. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado en AmCham, muy a sus órdenes. De verdad, muy agradecidos, y esperamos tenerlos a los asistentes igualmente en próximos webinars y en próximos comités. Muchas gracias y buen día para todos. Muchísimas gracias, Carlos. Chao. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Gracias a todos.